Y estamos comunicados con Gila Vilker, que es la directora general de la consultora 3.0. Gila, buenos días, Dante Palma te saluda. A ver, Gila, yo no te escucho. Vamos a Hola, ver hola, si... hola. ¿Qué haces, Dante? Ahí ¿Cómo está, estás? ahí te Ahí está, escucho ¿ahora sí? perfecto. ¿Cómo estás, Gila? Bárbaro, bárbaro. ¿Cómo estás tanto tiempo? Muy bien, muy bien. Una alegría escucharte. Encontré la excusa de las elecciones para llamarte y conversar un poquito al aire. Sabes que, a ver, lo primero que pensaba, y vos me vas a corregir, si no, digo, hay como mucho énfasis en el voto joven, quizás a diferencia de otras elecciones, y veía o sea, la cuestión del goce, la cuestión de la marihuana, de los mensajes por TikTok. Digo, ¿son estrategias que efectivamente llegan al público joven o más bien suponen una cierta subestimación hacia ese público? Mira, yo te diría que, a ver, llegar es un fenómeno sobre todo de cara a los desinteresados, es una dificultad porque hay una cantidad importante de jóvenes que han levantado un muro de piedra y no sé si hablar de algunos temas específicos que son exclusivamente jóvenes o pretendidamente exclusivamente o que tienen la pretensión de ser exclusivos de los jóvenes, alcanza, ¿no? Porque los jóvenes, además de tener sus intereses específicos, además de eso, creo que forman parte de, o sea, son miembros de pleno derecho de esta sociedad, comparten los mismos problemas, tienen las mismas preocupaciones por lo económico, pueden tener un poquito más intensificada la preocupación por el desempleo, pero la preocupación por el desempleo es una preocupación general. Entonces, me da la impresión de que es un poco infantil, diría, querer entrar o únicamente por ahí. Lo que sí creo es que los jóvenes hoy están con una dinámica de consumo mediática y registro de géneros y responden a formas expresivas que la política clásica obviamente no cumple. En ese sentido me da la impresión de que hay aspectos vinculados a cuestiones formales que sí pueden ser, deberían ser distintas, tienen que ser distintas, básicamente porque los jóvenes no tienen vínculo, por ejemplo, por supuesto, ni con los diarios de papel ni soñando, con la tele en mucho menor medida. Hay algunos segmentos jóvenes con un perfil determinado que claramente siguen viendo televisión y tienen un consumo de medios más parecido al de los adultos, al de sus padres, digamos. Pero en general la tendencia es a que ya no tienen un consumo similar mediático al de sus padres. Entonces, te diría que acá hay varias cosas. Primero, un enfoque que es un aplanamiento del expresar juvenil que se concentra solo en los rasgos más diferenciales. Y por supuesto el rasgo diferencial no garantiza que llegues. En realidad, si hubiese propuestas y temas que macheen con la agenda juvenil, que por supuesto, insisto, es esta misma que te decía, es parecida a la del resto de la sociedad, bueno, me parece que la cosa sería distinta. Entonces, bueno, son intentos, te diría, y el tema del voto joven además aparece porque irrumpió en la escena un espacio político que de alguna manera está capturando algo de la sensibilidad, de esa sensibilidad juvenil profundamente enojada con lo dado, profundamente te diría incluso, a ver, que responde a esas formas por ahí un poco violentas, pero también dicho te diría es una forma de respuesta a una violencia que sienten, ¿no? Digamos, se diría se sienten violentados ante la falta de oportunidades, ante las promesas incumplidas. Entonces, bueno, de alguna manera todo ese fenómeno los pone en una escena de ser anti, ¿no? Digamos, antisistema. Entonces, bueno, el hecho de que haya un segmento así, una oferta electoral de ese orden, lo que se reconfigura lo que queda, los otros espacios tradicionales, ¿no? Digamos, la torta empieza a ser más chica porque tenés un segmento muy importante capturado por la otra sensibilidad. Ahora, Gila, entiendo que te referís especialmente a lo que sería acá en Ciudad de Buenos Aires el espacio de Milei, y yo mencionaba en el editorial justamente que
me llamó la atención, especialmente esta última semana, como una especie de obsesión de los distintos espacios por Milei, hasta digamos un spot de la izquierda directamente disputando los votos a Milei, el Frente de Todos o con Santoro respondiéndole en un mano a mano a Milei, hasta, bueno, Juntos por el Cambio oscilando entre la crítica y el elogio. Digo, yo me preguntaba, ¿no termina siendo justamente funcional a la lógica esta antisistema y anticasta política del propio Milei el hecho de que digamos, de que toda la política lo esté atacando? Bueno, o sea, si yo fuese Milei estaría muy contento de que me ataquen tanto, porque eso efectivamente funciona en la dirección, en esa dirección, digamos, ¿no? O sea, consolidarlo en ese propio lugar que es anti la política clásica, anti todo, anti lo conocido, anti lo dado, anti el statu quo. Entonces, tenés ahí un fenómeno, como vos decís, que es, bueno, la misma crítica lo fortalece, ¿no? Yo igual creo que la adhesión a Milei, que tiene un rasgo menos ideológico y más antisistema, ¿no? Digamos, en su composición electoral hay menos pibes ideológicos formados que defienden los valores de la libertad, que entienden lo que es el liberalismo, que de lo que han leído alguna vez algo que por lo menos les interesa y se informan y escuchan, pero el grueso del electorado que está capitalizando Milei, la verdad que es un electorado que llega ahí, te diría casi, llega ahí por la bronca, ¿no? Llega ahí por lo antisistema. Entonces, una de las preguntas que uno puede hacerse es cuál es la posibilidad de fidelización de un electorado enojado, ¿no? Digamos, o sea, está claro que va a ser un fenómeno en esta elección del 2021. ¿Está destinado a sostenerse en el tiempo o no? Yo creo que la dificultad para sostenerse en el tiempo, creo que está, digamos, ¿no? Digamos, porque hoy Milei sigue teniendo ese efecto que es lo nuevo, lo que aún no ha participado de la escena política, pero bueno, una vez que es elegido y forma parte, y empieza a formar parte de aquello alrededor de lo que se ordena el enojo, digamos, bueno, hay que ver cómo se va desplegando en el tiempo, ¿no? O sea, lo que está claro es que el grueso de esos electores llegan ahí casi te diría, por interpelación de ese sentimiento de hastío y enojo contra lo que se ve como los mismos de siempre, ¿no? La política de siempre son los mismos, son los que no hacen nada. Entonces, bueno, creo que ahí hay una dificultad, ¿no? Pero ciertamente las críticas hoy en este contexto actual, por supuesto que lo fortalecen y lo ratifican en ese lugar. Sheila, tengo como varias preguntitas en una. Espero que tengan respuestas afirmativas para poder seguir con la cadena. Pero primero preguntarte si hay más apatía y a su vez, si esto fuera cierto, si vos crees que eso va a redundar en más votos en blanco y ausentismo, y a su vez si el hecho de que vaya menos gente eventualmente favorece a algún espacio en particular. Bueno, si hay más apatía, sí. O sea, hay un segmento del electorado que está en todo no, digamos, no sé, no me importa, me resbalan, igual no hacen nada, igual son los mismos de siempre. O sea, eso está. Si eso se va a traducir más en voto en blanco o en abstención, la hipótesis es que, o sea, te digo como hipótesis, porque vos eso no lo podés capturar con las encuestas, y cuando te hablaba recién de clima anímico apático o embroncado, son cosas que nosotros relegamos más en los estudios cualitativos, con lo cual vemos que eso está, es difícil dimensionarlo, porque un apático no te responde encuestas. Lo podés capturar en un grupo focal, pero no te responde encuestas. Entonces, digo, es difícil de dimensionarlo, o sea, lo ves en otra clase de estudios. Si eso se transforma en voto blanco o abstención, digo, yo como hipótesis estoy más cerca de inclinarme por la abstención que por el voto en blanco, porque la apatía justamente es bajar la persiana tal punto no quiera manifestar ni siquiera mi descontento. Entonces, bueno, es posible que tal cosa pase.
La verdad no lo sabemos, con las mediciones Quanti nosotros no lo estamos capturando, pero no podemos descartar la hipótesis de una merma de la participación, y la verdad que hay varias razones para no descartar esa hipótesis de una merma o de una baja en la participación. Primer tema, lo vimos en todas las elecciones provinciales de este año. Segundo tema, no sabemos todavía en el segmento de los adultos mayores si persiste el miedo, cómo va a llegar a la semana que viene el desarrollo comunitario o la circulación comunitaria del Delta, de la cepa Delta, y cuánto impacto va a tener. Eso podría afectar al universo de los mayores, que son los más comprometidos con el cuidado y con más sentido del riesgo. Tercero, también parte del tema derivado de la pandemia, ha habido una reorganización de las escuelas donde se vota, con la cual mucha gente se va a encontrar con que le han cambiado de lugar. Es probable que esto también tenga impacto sobre el voto más grande, digamos, las personas más grandes tienden a ser más conservadoras, a tener la costumbre de ir a votar a un mismo lugar, y si le cambian ese lugar, bueno, hay que ver si se movilizan. Es posible que en una general esto no impacte, pero en una PASO es posible que sí. Tenés otro elemento más para tener en cuenta ahí, y que abre una incógnita, que es, bueno, el segmento de votantes más antisistema. ¿Irán a expresar su descontento aún en la elección de un candidato como Milei, o alcanzará a satisfacer su pulsión antisistema la no participación? Así que tenés como ahí varios, y por supuesto además el sentimiento de desencanto propio de algo que bueno, que no es nuevo, que ya se viene manifestando hace mucho tiempo, que es la idea de que la política no termina de, o sea, piensan en ellos, no termina de resolver los problemas de la ciudadanía, y las dificultades para encontrar en toda la oferta electoral algo que satisfaga, ¿no? Así que tenés como varios elementos que te permiten mantener la hipótesis de la baja participación, que todavía es una incógnita, pero tenés muchos elementos a considerar para pensar que esto es así, ¿no? Y Sheila, ¿qué números tenés especialmente de la provincia de Buenos Aires? ¿Vos ves una elección cabeza a cabeza o hay ventaja de parte del oficialismo? Escúchame, yo no tengo claro si la veda es, comenzó ayer a las 23:59. No. O arranca hoy a las 23:59. No. Descarta la pregunta. Y en realidad cuando te la estaba haciendo, sé que empecé a dudar si estábamos o no en veda. Entonces no me digas nada. No, te hago otra. Hace algunas semanas, ya que acá comentaba que si la generación de los que hoy tienen entre 35 y 50 más o menos, es la que se identificó con el Eternauta, con la idea de la militancia, con la idea de la patria es el otro. Digo, los jóvenes de hoy, en parte me lo estabas respondiendo, parecen acercarse a una irreverencia que en términos, si querés, de película actual parecería la del Joker, ¿no? Especialmente la última versión del Joker. Más que la patria es el otro, vistámonos de payasos y que explote todo. ¿Lo ves así o complementando lo que vos me decías antes? Te lo pregunto como consultora y probablemente como fanática de Batman también. Las dos cosas, es cierto. Mira, hay algo con el fenómeno de la violencia que efectivamente funciona en una dinámica de contagio, ¿no? De hecho, fíjate que había pasado algo loco cuando fue el estreno de esa película, que, bueno, vos sabés que ahora los estrenos son globales, y hubo algo, ¿te acordás que hubo cuando se estrenó un fenómeno de muchas manifestaciones de violencia y de toma de calle en distintos lados por distintas razones? Y los manes lo vimos coincidió creo que con Black Lives Matter, ¿no? Las vidas negras importan, coincidió con algunas rebeliones en Latinoamérica, con manifestaciones en Europa. De alguna manera hay algo de los fenómenos de la violencia que tienen un fuerte contenido de contagio, ¿no?
Y me da la impresión de que, bueno, hoy, digo, en nuestra escena, te diría que hay más irreverencia que te diría que riesgo de violencia, por lo menos por ahora, ¿no? Digamos, porque la escena electoral también descomprime esas broncas, ¿no? Digamos, o sea, la descomprime y la saca de la calle. Así que bueno, el fenómeno juvenil hoy, por supuesto, un segmento importante, tiene algo de ese ADN, porque tiene el ADN, como vos decías, de la irreverencia, de la rebeldía, de una rabia contenida, que tiene que ver con frustraciones acumuladas también, ¿no? Con la dificultad para trazar un proyecto vital de largo plazo, para imaginar cómo es el día después, ¿no? Digamos, creo que parte de esta bronca también tiene que ver con la exacerbación del presente, ¿no? Con la dificultad de abrir futuro, y que es un rasgo que no solo está en los jóvenes, también está en los adultos y en los mayores, pero que en la juventud es mucho más grave, porque la juventud justamente se define por la idea de la proyección, por el proyecto, por el futuro, por la idea de poder trazar un punto con una idea de llegada. Bueno, a mí me da la impresión de que eso hoy es muy difícil. De hecho, cuando hablas con jóvenes, en estudios con jóvenes, lo que ves es cómo los proyectos se ponen en paréntesis, ¿no? Digamos, cómo empezó a haber un poco más de abandono universitario, las dificultades para imaginar un área de desempeño profesional o laboral, o el hacia dónde vamos, ¿no? No sé, gente que te dice, jóvenes que te dicen, tenía pensado emprender tal cosa, tal proyecto, pero por ahora lo tengo ahí en suspenso, guardado, en carpeta. Entonces, creo que esta disolución del futuro en el mundo juvenil pega mucho más fuerte, ¿no? En el mundo juvenil tiene una fuerza absolutamente inusitada, y eso, por supuesto, lleva a esta escena ¿viste? Esta posición de no más, así no más. Sí, sí, ¿no? Esto no se soporta más. Sí, exacto. Sí. Sheila, te mando un beso grande y gracias por Al revés, Dante, un beso para vos. Era Sheila Bilker, consultora y directora general de 3.0, un lujo que nos dimos en esta mañana. Vamos ahora